2010. ¿Cómo evalúa, primero, lo que pasó ayer y segundo, lo que pasó en estas 24 horas? Lo de ayer fue algo sorpresivo, fue algo que lo puso al gobierno frente a una realidad que negaban, fue digamos, lo que faltaba para la enunciación o el armado de un plan económico. No, como usted dice, a partir de las elecciones hay una visión más integral de los problemas económicos y aquí hay 4 patas en una mesa. Está claro que está la reforma impositiva, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma también en la inversión en infraestructura, en los llamados programas público-privados y esta foto que vimos ayer de coordinación de las principales espadas del equipo económico para un tema en donde el gobierno ha tenido un éxito relativo, que es la inflación y que es uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina. ¿El 15% efectivamente suena realista? ¿Usted lo entiende que el 2018 esa será la cifra o se pasará como pasó en el 2017, había sido el 18%, va a terminar entre 22 y 24? ¿Tendremos ese margen, vamos a llamar, de error para el año que viene? Mire, los analistas económicos tenemos a partir de ayer más trabajo porque hay que monitorear para que se dé el 15% que usted pregunta, hay que monitorear mes a mes que el ministro de Hacienda cumple con su pauta fiscal, es decir, de reducción del déficit, de bajar el gasto, de aumentar los ingresos públicos, que el presidente del Banco Central cumple con su meta monetaria y que el ministro de Finanzas cumple con su meta financiera. A mí me hubiera gustado agregar al ministro de Trabajo, si todos ellos pueden confluir también en que la pauta salarial de ingresos, la política de ingresos este año esté en esos niveles, mi visión es que tenemos una buena chance de bajar muy cerca del 15%, pero reitero, esto lo vamos a tener que ir viendo mes a mes a partir de si cada uno cumple con esta socialización de las metas de inflación que hemos tenido en el día de ayer. ¿Cómo le va, Martín Redrado? Paula García lo saluda. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo entiende que va a quedar finalmente el dólar después de esta subida de estos últimos días? ¿Y cómo este dólar va a afectar a los créditos hipotecarios? Una preocupación importante teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha sacado créditos en los últimos meses. El Banco Central quiere que el dólar fluctúe. Si alguno de quienes nos está escuchando ha viajado a Brasil o a Chile en vacaciones, ve como los brasileños el precio del dólar con respecto al real, nadie le presta ninguna atención, ni los precios tienen ningún impacto con respecto a cómo se mueve el tipo de cambio. En Argentina es diferente. De todas maneras, el equipo económico y en particular el Banco Central quiere que nos acostumbremos a que, como ustedes vieron ayer, el dólar tocó un pico, quizás algunos esperaban que fuera más hacia arriba y contrario, alguna gente vendió y por lo tanto el dólar bajó. Lo que podemos decir para tranquilidad de todos los que nos están escuchando es que a la Argentina no le faltan dólares en el año 2018 y por lo tanto no tiene que escaparse el dólar. Y cuando uno escucha al ministro de Finanzas, como lo hemos escuchado en el día de ayer, decir que va a tomar prestado 30.000 millones de dólares, bueno, hay una buena noticia. Primero que el dinero está para la Argentina y que está a un bajo costo porque hoy el mundo tiene muy bajo costo de interés. La mala noticia es que uno no puede vivir de prestado, no podés vivir con una tarjeta de crédito de 30.000 millones de dólares todos los años. Por lo tanto, en los próximos meses, mi visión es que el dólar puede bajar de lo que hemos visto ahora, no quizás debajo de los 18.50, pero sí tenemos también a partir de marzo la liquidación de la cosecha, que eso genera muchos dólares a la Argentina. Por lo tanto, es muy probable que de estos niveles quizás en enero tengamos algún pico de mayor tensión, pero después, a medida que vaya llegando el financiamiento a la Argentina y que vayan ingresando los dólares del campo, esto se va a morigerar. Por supuesto que con respecto al tema de vivienda, esto se ve muy perjudicado porque los precios todavía, lamentablemente, de un departamento, de una casita, todavía son en dólares. Algunos son en pesos, pero la mayoría son en dólares. Y está claro que cuando se mueve el dólar, eso hace que para quienes ganamos en pesos sea más difícil poder acceder a esa vivienda.
Otro tema son los créditos en UVA, que también, porque la inflación se aceleró, sobre todo en este último mes, la cuota va a incrementarse y por lo tanto este es un momento de aconsejar que la gente de sencilla hasta que aclare, va a aclarar en el corto plazo y también van a bajar las tasas de interés. Doctor Redrado, el contexto en el cual se toman las medidas marca que el nivel de endeudamiento que hoy tiene la Argentina es realmente alto. El gobierno lo reconoce, esto hay que decirlo, no lo niega, a diferencia de lo que pasaba antes. ¿No? El nivel de endeudamiento es alto, el déficit sigue siendo alto y lo que ha pasado con el déficit comercial de este año también es muy preocupante, estar ahí por los 9.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿estas medidas que toma el gobierno van en el sentido de comenzar a modificar estos guarismos que son claramente negativos? Bueno, lo que tenemos que monitorear, Nelson, aquí uno puede decir, confiemos, pero verifiquemos. Y usted dice bien, por lo menos ahora se está diciendo la verdad y no nos están escondiendo como ocurría antes. Y uno ve un gobierno con excelentes profesionales y con las mejores intenciones. Entonces, verifiquemos que se va bajando la tasa de inflación mes a mes con una política de coordinación, de convergencia, donde los tres principales hombres del equipo económico trabajan en sintonía para lograr un objetivo y bueno, esperemos que ninguno de los tres desentone en esta partitura para que todos puedan tocar la misma música y lleguemos a un objetivo. Por supuesto que si entonces se baja la tasa de inflación, que si al revés de este año la tasa de inflación y el movimiento cambiario van de la mano. Para poner un ejemplo, este año, Nelson, la tasa de inflación va a ser del 24% si usted toma diciembre promedio del 2016, promedio diciembre de este año, el que estamos concluyendo en estos días. Esa tasa es del 24%. La tasa de devaluación en el mismo periodo va a ser del 16%. Esto quiere decir que los costos de producir para aquel productor, para aquella pyme, ha visto incrementar sus costos en dólares en 24 menos 16 en 8%. Eso hace que lo saque en muchos lugares fuera de competencia. Entonces, es importante para terminar o para eliminar el déficit comercial que el dólar no sea barato, que inflación y devaluación vayan de la mano para no tener la lluvia de importaciones. Y por supuesto también yo le agregaría que Argentina tiene que ser más agresivo en negociar espacios para la producción argentina en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es avanzar en negociaciones comerciales con países que tengan complementación productiva con el nuestro. Por ejemplo, hoy se está negociando con la Unión Europea. Mi visión es que allí usted no tiene mucho para ganar, sería mucho mejor buscar países en el sudeste asiático, Vietnam, por ejemplo, que tiene complementación productiva, es decir, ellos compran lo que nosotros producimos. Bueno, allí hay espacio para negociar reducción de tarifas para que Argentina pueda acceder más fácilmente. Lo mismo podemos decir con otros países latinoamericanos, Centroamérica, México. Bueno, hay que abrir espacios comerciales para bajarle los costos de llegada de los productos argentinos al mundo y así mejorarle los ingresos a los exportadores. Redrado, ¿cómo ve la economía de bolsillo? Estamos terminando el año y ya conocemos los anuncios de lo que va a pasar en los primeros meses con muchos aumentos. ¿Cómo entiende usted que va a ser el bolsillo de los argentinos el año que viene? Va a ser muy importante, Paula, ver y analizar las pautas salariales que se van a negociar en el próximo trimestre. Y aquí la pauta salarial docente, de los empleados públicos, a mi juicio tiene que ser un poquito por encima de la tasa de inflación por lo menos proyectada, es decir, de un 16-17%, de manera tal de recuperar el poder adquisitivo del salario y de esta manera que la gente pueda sentir que podemos llegar más fácilmente a fin de mes, cosa que no está ocurriendo en la mayoría de los hogares argentinos en este momento. Así que la clave en el próximo trimestre es precisamente que la pauta salarial le gane por un poco a la inflación y de esa manera que haya más consumo en nuestro país. Bueno, los gremios ya están planteando, ¿no?, desde varios sectores un 20% y vuelven a hablar de la cláusula gatillo, que al ministro Triaca no le gusta mucho, pero que ayuda o ha ayudado a destrabar negociaciones importantes. ¿La ve usted como una herramienta importante, teniendo en cuenta que muchas veces lo que es la previsión del gobierno no es lo que finalmente se cumple después en materia inflacionaria?
Es cierto, todavía no hay un sendero de credibilidad que permita decir las preguntas de ustedes van en esa dirección, ¿se cumplirá, no se cumplirá? Bueno, depende de que cada uno de los ministros haga su tarea para poder cumplir con este 15%. De tal manera que quizás una cláusula del 16, 17 con la cláusula gatillo de la inflación parecería lo más justo para los trabajadores y también para que todas las variables de política económica confluyan hacia una inflación más baja, que eso nos va a beneficiar a todos. ¿Entiende usted que todavía queda mucho camino por recorrer en el tema del ajuste de las tarifas, porque esto ha tenido mucho impacto en la inflación junto con el aumento de los combustibles? Bueno, lamentablemente sí, Nelson. Usted sabe que allí hay los ajustes que se han hecho hasta ahora solo cubren el 50% de lo que es el valor de mercado del precio del gas o del precio de la electricidad, con lo cual tenemos todavía un año y un poquito más de ajustes que van a venir. Bueno, ya tuvimos un ajuste en la factura este mes, luego viene otro en febrero, hay más en abril, en octubre. Todavía tenemos un tránsito complejo allí, pero esto sí hay que ser claro, producto de la herencia que le dejó el gobierno anterior. Doctor Martín